Bienvenidos a Punto Semántico este día lunes 27 de febrero. Ya casi termina este mes, solo falta un día, falta mañana y el día miércoles ya iniciaremos con un nuevo mes en este 2023 que para unos ha sido bastante rápido y para otros no tanto. Bueno, déjenle subo un poquito el volumen, ahí va, muy bien. Bueno, tenemos una nota bien importante el día de hoy. Es sobre arqueología, análisis de ADN y mujeres salvajes en la Edad Media. Como muchos recordarán, dentro de las series, películas y, digamos, dentro de la cultura popular, incluso en la escuela, en nuestra formación escolar y académica, hemos escuchado que las mujeres no eran, digamos, personas salvajes, rompedoras de ideas, que viajaban o que tenían cargos importantes debido a toda una cuestión patriarcal, que eso significa que el hombre normalmente era el que hacía todas estas labores porque viene de una, digamos, un pensamiento donde el hombre es cazador, tiene la facilidad de hacerlo debido a su corporeidad, a su musculatura, etcétera, etcétera. Y lo que propició técnicamente que el hombre hiciera este tipo de cosas, ¿no? Em, pero resulta que dentro de los últimos, ¿qué serán? De la última década, más que de las últimas 2 décadas, han estado existiendo diferentes tipos de investigaciones sobre de históricas o antropológicas o de arqueología, donde poco a poco nos acercamos un poquito más a entender un tanto cómo era la forma de vivir o de ver el mundo de las mujeres en aquellas épocas. Y una de esos entendimientos es curiosamente la arqueología y análisis de ADN que presenta Janina Ramírez, una historiadora que estudia la Edad Media. Y dentro de esto, Janina Ramírez nos dice que en su análisis arqueológico y de ADN en mujeres, digamos, salvajes de la Edad Media, pudo entender que han existido diversas mujeres, hizo un ensayo al respecto, que han destacado en estos ámbitos, entre ellas Juliana de Norwich, quien fue la autora del primer texto conocido de una mujer en inglés. La obra se titulaba Revelaciones a quien no podía leer una carta, de 1373, de revolucionarias consideraciones que ofrecen una vigorosa mirada aplicada a cuestiones espirituales. También está el libro de Margaret Kempe, unas décadas más tardío y que fue hallado de forma casual hasta 1934 por un coronel británico. También existe la historia de Hidegarda de Bingen, la mayor sabia y polímata de la Edad Media. Aquí nos dice que es una mujer rompedora a la que cabe calificar de música, lingüista, artista, teóloga, científica, consejera, administradora, abadesa y hasta santa. Incluso el nombre de Jadwiga de Polonia, la única mujer que gobernó como rey en Europa, sonará más, pero todas estas protagonizan precisamente la historia o el ensayo que tiene esta historiadora, Janina Ramírez, profesora de la Universidad de Oxford. Entonces está aquí en el continente americano, sacude esta imagen tradicional de las mujeres en la Edad Media y habla sobre digamos, cómo la mujer podía irse de pueblo en pueblo también, escaparse y tener sus propias aventuras. Esto estaría súper bien para un guión nuevo de una serie en donde quieran ponerla, pero sería muy bueno tener una serie de este tipo. No es por nada que en Game of Thrones, por ejemplo, hay varias mujeres que se destacan por ser esa alma guerrera o esa persona, esa mujer que no le importa el matrimonio, sino que le importa desarrollar sus propias habilidades. Y bueno, el ensayo de esta investigadora se llama Una nueva historia de la Edad Media a través de las mujeres y además presenta nuevos escenarios arqueológicos y científicos al respecto. Ella dice, cito, escribí este libro porque conocí a estas mujeres medievales a través de una investigación profunda sobre pequeños temas específicos como los textos místicos o las obras de arte, pero nadie lo había juntado. Y en realidad eso es muy común, que a veces piensen que la historia de las mujeres no es tanta, que se restringe la propia escritura de la historia de las mujeres, y eso pasa mucho,
en México y pasa mucho en los estados, que por no haber estas figuras emblemáticas, pareciera que no es necesario escribir una historia sobre ellas. Y hay una discusión teórica muy interesante al respecto, ¿no? Pero digamos que esto es así y bueno, seguramente gracias a ella, en algunos institutos en México, y debido a las diversas marchas y diversas propugnas de mujeres, pues esperemos que los institutos acepten un poco más la visión de estudiar a estas mujeres, ¿no? Que hagan mucho o poco, pues eso digamos que no debería ser lo trascendental, sino entender los hábitos, las costumbres y demás. Y también nos dice que a través de numerosos ejemplos, como el extraordinario caso de la guerrera de Birka, una vikinga, que desde el hallazgo de su tumba se interpretó como un varón por las armas con las que fue enterrada, hasta que los análisis de ADN demostraron lo contrario más de un siglo después. Ramírez, en este ensayo, libro, trata de derribar una cascada de mitos sobre la mujer medieval que no combatía y que no tenía esta posibilidad de ser económicamente independiente o que no tenía control sobre su cuerpo. Entonces, digamos que ha cambiado la historia de la mujer y se le ha constreñido a ciertas actitudes o hábitos o costumbres, pero esto tiene que ver aparentemente, según diversos estudios, con la forma política, la forma estructural política social que en los últimos 200 años ha ido, digamos, cambiando y ha tenido cambios para la mujer. En este sentido, obviamente después de un sentimiento de represión política, también las mujeres hacen este tipo de rebelión, que es una rebelión bastante política, bastante desde el lenguaje, que bueno, eso se puede analizar. Eh, Nos dice que Ramírez reconoce que no podría haber escrito este libro hace 5 años y lo ejemplifica con una de las historias más curiosas del libro, el de una mujer negra africana de unos 40 años, que se había trasladado a Londres a mediados del siglo XIV y fue víctima de la peste negra que asoló la ciudad. Su cuerpo se enterró en East Smithfield, en un cementerio de emergencia abierto solo durante un año que acogió centenares de cadáveres que arrojaron una panorama inédita sobre las características de la sociedad de ese momento. Aquí está el librito, igual lo voy a hacer un poquito grande para que puedan ver el libro. Es una nueva historia de la Edad Media a través de las mujeres. Está hermoso el libro. Y hay que comprarlo y hay que verlo y hay que analizarlo. Entonces, además de una nota, les dejo un librito para leerlo. Está muy interesante desde esta... Bien, y hablando de arqueología y de historia, resulta que también existe algo que están nombrando National Geographic como arqueología galáctica. Esta arqueología galáctica es el estudio de aquellos astros que ya técnicamente son fósiles astrales o algo por el estilo. Héctor Rodríguez narra este pequeño texto sobre la arqueología galáctica y nos dice que el telescopio espacial James Webb precisamente puede darnos visión o visibilidad de aquellos astros que ya están en completa ruina y que lo podremos considerar como una arqueología galáctica. Es decir, podemos conocer a través de los telescopios algo que ha sucedido de muy a la distancia, los podemos reconocer como algo que ya pasó. Sin embargo, obviamente no podemos llegar hasta ahí y entender cómo se desarrolló y cómo llegó a su fin de una forma más, digamos, social o desde la perspectiva humana. Pero lo podemos conocer a través de la perspectiva de la física y de la astronomía. Nos dice que en la parte inferior de la misma, que es esta fotografía de acá, ahí está, podemos apreciar una galaxia espiral grande y detallada, que es LEDA 2046648, que aparentemente es esta de acá, ¿no? Y nos dice que es desde un ángulo oblicuo, acompañada de otra galaxia de aproximadamente una cuarta parte de su tamaño justo debajo de ella, ambas situadas en la constelación de Hércules a unos 1.000 millones de años luz de la Tierra. Uno de los principales objetivos científicos de Webb, que es este telescopio, es observar galaxias distantes y por lo tanto bastante antiguas,
para comprender los detalles de formación, evolución y composición. La aguda visión infrarroja del telescopio permite a los astrónomos retroceder en el tiempo, ya que la luz de las galaxias más antiguas y distantes se desplazan hacia longitudes de ondas infrarrojas. La comparación de estos fósiles galácticos que les estoy mencionando con las galaxias modernas ayudarán a los astrónomos a comprender cómo crecieron las galaxias para formar estructuras que hoy vemos en el universo. El James Webb, este telescopio, también investigará la composición química de miles de galaxias para, digamos, arrojar luz sobre cómo se formaron los elementos pesados a medida que han evolucionado. Y todo esto desde la distancia. Entonces me parece un tema bastante interesante, es un gran descubrimiento y pues estaremos siguiendo las noticias sobre James Webb, que es este telescopio. Aquí está. Además, James Webb descubre hielo, moléculas orgánicas en una nube molecular. Estos hallazgos permiten a los astrónomos examinar las moléculas que formarán parte de futuros exoplanetas y abre una nueva ventana al estudio de primeras moléculas imprescindibles para la vida. Entonces tenemos varias cosas que puede hacer este telescopio. Y ya cumple un año, cumple un año en órbita. La Agencia Espacial Europea lo celebra revelando algunos detalles de cómo se vivió la fase más crítica de su supuesta en marcha el día de Navidad de 2022, que fue el lanzamiento. Y también se supone que gracias a este telescopio veremos materia oscura. En otro punto, el Museo de Arqueología de El Paso comienza la serie de conferencias 2023. Hoy tenemos el Día de la Arqueología porque sí. Y esto lo publica Telemundo 48. Digo, es una noticia bastante sencilla, pero igual por si a alguien le funciona. Entonces el Museo de Arqueología del Paso invita a toda la comunidad a la primera conferencia de serie de conferencias de 2023, Maxgali y los orígenes del pueblo mezcalero, a las 2 p.m. el sábado 18 de febrero, que ya pasó. Y esta primera conferencia que hubo, pues es una primera conferencia de diferentes series de conferencias del año 2023. Por si alguien está por allá, hacia El Paso, vayan a ver este Museo de Arqueología y lo que propone. Por otra parte, el INAH reedita un clásico de la arqueología antropológica y ya lo veníamos diciendo hace algún momento, hace algunas semanas, pero es bien importante remencionarlo, ¿no? El pueblo maya, ayer y hoy, es reeditado por el INAH y es una obra que ustedes pueden conseguir si van hacia estos lugares o lugares que tengan que ver con arqueología o al INAH, técnicamente. Bueno, en este último punto arranca el tercer Premio Nacional de Arqueología y Paleontología, por lo que la convocatoria para presentar proyectos de este galardón de la Fundación PALARC estará abierta hasta el 20 de marzo. El comité de selección determinará cuáles son los 6 aspirantes que optarán a los 80,000 euros con los que se está dotado. Y esta fundación PALARC mantendrá este certamen con carácter bienal y mantendrá este premio de características concedido por la fundación privada. Son 80,000 euros para quien quiera inscribirse y es un certamen único. En 2018 contó con 25 participantes, fueron 6 finalistas y un jurado que falló a favor del proyecto Construyendo Tartesos, que era una investigación sobre la cultura tartésica que desarrolla el equipo liderado por Sebastián Calestino Pérez y Esther Rodríguez González del Instituto de Arqueología, CSIC. Y la segunda edición, en 2021, contó con 20 participantes, 6 finalistas y el jurado internacional falló en esta ocasión de La Montaña del Tiempo, exploración de un campamento paleolítico en la Garma, desarrollado por Pablo Arias y Roberto Ontañón del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Entonces, si alguien se quiere apuntar por allá, esto es un Premio Nacional de Arqueología y Paleontología en España. Pero igual pueden ver las bases para ver si pueden aplicar desde otros países. Y bueno, esto fue todo por Punto Semántico el día hoy, lunes. Y nada, nos vemos mañana con otras notas que no sean de arqueología y vamos a cambiar de tema. Bye.